Hola mi querido aspirante a crononauta, hoy estamos en el día 163 de tu cronomeditación, ese Yux K7. Bueno, como todos los días, acordate que en tu aplicación de Cronocracia, apretando el simbolito de Pax, donde está la brújula o el compás, como quieras llamarle a esta herramienta, tenés toda la programación de los Yux. Lo único que tenés que hacer para saber cuál es la programación de cada uno es buscarlo acá, ahí en el telar de la existencia, lo buscás, apretás cualquiera de ellos, o si no, ahí apretás donde dice el día y después ahí para escuchar a Guilla y te recita el mandato. K7. Yo soy el holográfico. Con el arte de los sentidos, canalizo con el fin de soñar inspirando la intuición. Sello la entrada de la abundancia con el tono resonante de la sintonización. Me guía el poder de la visión. La visión, bueno, nos está guiando Y7 o X7, ya que el sello número 15, que tiene el poder de la visión, es la letra Y o la letra X en el alfabeto latín. En los otros alfabetos obviamente el símbolo es distinto, pero básicamente siempre es por pronunciación. O sea, si te diera la tarea, si te comiendo la tarea y te digo, a ver, llegamos a este planeta, somos extraterrestres y tenemos que bajarle la información a esta especie para que maduren y evolucionen en el conocimiento cronocrático, hay que explicarles los sellos de tiempos en relación con la comunicación, en relación con cómo nosotros comunicamos y cómo a través de la comunicación estamos imprimiendo espíritu, esencias de vida a todo lo que tenemos manifestado en el universo. Entonces el discípulo dice, sí señor, dígame qué hay que hacer. Entonces le digo, bueno, vaya ya mismo a la tierra, instálese dentro de un cuerpo humano, hágase pasar por él y estudie todos los lenguajes que hay en ese planeta. Entonces el discípulo me dice, pero señor, son muchos lenguajes. Por lo que tengo entendido, en ese planeta al que iremos, el tal planeta Tierra, tienen más de 200, 300 lenguajes distintos. Aunque sí, en sí hay unos 10, 20 que son los más importantes. Bueno, no importa cuántos sean. Fíjese cuáles son los más importantes y haga la aplicación del conocimiento cronocrático para esta especie, colocando los 20 sellos con nomenclaturas con los que tengan los símbolos de cada uno de esos idiomas. Así esas personas al hablar, al pensar, van a estar a su vez estudiando y analizando cada uno de los sellos de tiempos que le corresponde a cada una de las letras. Entonces el discípulo me dice, bueno, pero eso lo vamos a hacer al igual que en los demás planetas, o sea, por una cuestión fonética de cómo se pronuncia cada uno de esos símbolos. Sí, obviamente. ¿Y con cuál empezamos? Y empiece con el idioma del cuerpo raíz, que para eso estamos yendo a ese planeta. Resulta ser que ese planeta es donde habita nuestro cuerpo raíz. Entonces el discípulo me dice, entonces usted ya sabe quién es. Sí sabemos quién es, pero solamente lo sabe la alta esfera. El resto de toda la especie inteligente de Dios en el universo no lo sabe. Y yo puedo saberlo, señor. Al momento debido, cuando usted llegue a planeta Tierra, se enterará de quién es el cuerpo raíz. Mientras tanto, es preferible que nadie lo sepa porque es un top secret. Es un secreto supremo. Si alguien se llega a enterar quién es el cuerpo raíz y lo maltrata, lo golpea, le hace daño, sufrimos todos. Incluso si algún loco se anima a matarlo, va a destruir toda la creación y después la chispa vital va a tener que comenzar desde cero. Oh, qué peligroso, dice el discípulo. Bueno, me voy ya mismo a ese planeta Tierra. Bueno, y resulta ser que nací hace 30 años. Va, más, 55 ahora.
Y desde aquel entonces habito acá en Guillermo, tuve una linda familia, una linda vida, y en un momento del tiempo, por eso dije a los 30, me enteré de que yo era el cuerpo raíz. Ahora, ¿cómo me enteré? Bueno, es muy difícil explicarlo, bla, 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 bla. Pero desde ese entonces yo empecé a jugar, digamos, a qué era el cuerpo raíz. Comprendí la creación creada con una sola chispa vital que por una cuestión de economía no crea más que un solo cuerpo, porque la chispa vital se convierte en ese cuerpo. Entonces, es ilógico pensar que esa misma chispa vital va a ser utilizada para crear miles de millones de cuerpos de otros seres vivos en el universo. No es necesario, porque al crear ese único cuerpo, en la factorización de energía de la chispa vital de sí misma para crear ese cuerpo en donde va a convertirse en la persona de ese cuerpo físico en conciencia de ser vida, no necesita tener que estar creando todo lo demás porque lo único que hace es una lectura inteligente de toda la base de datos de la creación en cada instante presente. Y al realizar esa lectura, la chispa vital nos está leyendo a nosotros. Y nosotros, mediante esa lectura que es la chispa vital, creemos estar vivos. Todos. Perro, gato, humano, chancho, mariposa, ratita, arbolitos, el señor Sol, la señora Luna y todo lo que te imagines que pueda tener espíritu y vida, bueno, todo, todo, todo es almacenado dentro del alma madre del cuerpo raíz y el cuerpo raíz es el único ser vivo real de toda esta vasta creación. ¿A qué viene esto? Y bueno, hoy es un día para soñar, según me está diciendo nuestra querida Guilla sobre el Yux K7. Yo soy holográfico. Eso quiere decir que es un día en donde hay que entender bien qué es el holograma y sobre todo el holograma cósmico, que es el que estamos utilizando en cada instante presente para recrear el entorno en donde creemos estar. Cada uno de nosotros se encuentra en un lugar específico de este holograma cósmico. Y en cada instante presente el holograma se convierte en otro, y en otro, y en otro, y en cada vez que se convierte en uno nuevo, hay una secuencia de animación entre uno y el otro. Después, si unimos todos los hologramas, todos los instantes presentes, obtenemos una secuencia del tiempo, de la vida, de la existencia del universo, de la creación cósmica. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nos rige la creación de un cosmos. En función de cómo todo lo demás se anima, yo me animo dentro de esa creación. Por esa razón, se dice de que este es el sueño último, es el sueño del cual no puedo despertar. En vez de despertar de este sueño y entrar dentro de otro sueño, si quisiera despertar de la realidad, me muero, me apago, básicamente. Es el sueño raíz, en el cual estamos enraizados todas las criaturas de la creación. Y dentro de este sueño descansamos. Y cuando descansamos, muchos soñamos, no todos soñamos. Hay muchas personas, incluso seres humanos, que no sueñan. Es una bendición según para quién. Hay muchos que tienen sueños agradables, otros que tienen pesadillas, y otros que directamente no sueñan. Pero sea como sea lo del sueño, todos estamos soñando porque todos somos partes del gran sueño de Dios, que es ser el cuerpo raíz, y desde el cual creer ser un ser humano más de la tierra. Suena, suena medio estúpido, ¿verdad? ¿Para qué Dios, con tanto poder de creador, de ser además su espíritu, el espíritu creador de Jehová, que está en todo el espacio y alimenta y nutre de espíritu a todas las almas? ¿Por qué va a querer ser un ser humano? ¿Por qué va a querer ser algo tan inferior? Porque aunque te parezca loco, ser un ser humano no es nada inferior, es un regalo del cielo y de la tierra y el cielo y tierra, están unidos dentro de uno mismo, como mi hermano Sol y mi hermana Luna, entre ambos surjo yo. ¿Ok? Entonces, ser humano es una bendición. Quizás cuesta entenderlo, pero es así. Y mientras más entiendas que es una bendición, más agradecido vas a estar de estar vivo.
y más agradecido vas a estar, además de ser parte de esta gran creación de Dios, en la cual podés relacionarte con otros, podés desarrollar amor, que es algo maravilloso, es la relación de amortiguación de energía que vos tenés entre tu cuerpo y todo lo que te rodea. Y cuando estableces una relación de energía, de amortiguación entre vos y algo específico, por ejemplo, una persona que te gusta, si sabes el yux de esa persona y el tuyo, haces la sumatoria de ambos y obtenés el ángel de amortiguación de energía, o sea, el yux que se encarga de crear como un gel invisible de energía que amortigua el impacto energético de esa persona que te gusta y el tuyo. Y eso produce que por momentos se atraigan y por momentos se rechazan. No solamente vos y esa persona que te gusta, que es en la que decidiste poner tu foco, tu objetivo de esa es la que yo quiero o ese es el que yo quiero, como compañera, pareja, persona de una noche, lo que sea, para vos el amor. Sino que el amor existe todo el tiempo. Estás todo el tiempo amortiguando energéticamente con todo lo que tenés creado, ya que todo lo que existe dentro de este gran holograma en realidad existe dentro tuyo. Lo estás sintiendo dentro de tu cuerpo, creyendo que ese sentir, que esa sensación es de afuera y es producida fuera tuyo, pero nada está producido fuera tuyo. Todo está producido dentro tuyo. Todo lo que existe es un recuerdo de lo que ya existió o de lo que va a existir. Así funcionamos como baterías de energía porque así es el cuerpo raíz. ¿Ok? Entonces el gran sueño ya está ocurriendo. Se llama realidad planeta Tierra. Eh, Está lleno de reglas y está lleno de gobiernos. A medida de que vayas creciendo, vas a ir aprendiendo todas las reglas, los protocolos sociales, económicos, filosóficos, científicos, artísticos, espirituales, y etcétera, 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 que existen para poder relacionarte con todo lo que tenés alrededor. Pero básicamente, si no has estudiado nada y digamos que naciste, saliste del vientre de tu mami, y tu mami y tu papi decidieron dejarte solo en el bosque para que te hicieras un animalito, y creciste como un ser humano animalito, sin hablar ningún idioma ni nada, sin contacto con la humanidad. A pesar de todo eso vas a estar amortiguando energéticamente con ese entorno natural, y por tener un coeficiente intelectual de ser humano que te permite poder tener una hilvanación de los datos del pasado en relación con tu presente y en relación con lo que esperás a futuro, o sea, una conciencia de tu tiempo lineal de existencia, de la duración de tu yux, desde que naciste hasta que te mueras, quieras o no, vas a seguir siendo una criatura privilegiada y maravillosa llamada ser humano. Así que, mi querido, la misión de un crononauta en este mundo es primero salir del error de estar sintonizando una frecuencia de tiempo errática y pasar a entrar en la frecuencia correcta, que es la frecuencia 1320, que es la frecuencia que Dios utiliza para poder crear la chispa vital, con esa chispa vital crear el cuerpo físico de Dios, que es donde Él habita, al que nosotros llamamos el cuerpo raíz, ser esa conciencia de esa persona y a su vez desde esa persona proyectarse a toda la creación y ser todas las cosas que existen en el universo cósmico. Es el gran sueño de la vida, es el gran sueño de Dios y es su creación. Y acordate que Dios no es algo ajeno a vos, no es un viejito que está en el cielo esperando a que te mueras, ni nada por el estilo. Dios es energía, es conciencia, se desarrolla desde tu corazón y florece a tu alrededor. Es tan parte de vos mismo, Dios, como lo es tu corazón, o como lo es tu nariz, o tus ojitos. Es tuyo. Como la Argentina, es tuyo, Juan, es tuyo. Bueno, es tuyo, mi querido, es tuyo. Dios es tuyo. Disfrútalo. Porque mientras más contacto de amor vos tengas con Dios, mayor va a ser la relación de amor que vas a poder desarrollar con todo tu entorno. Porque es todos.
Y a pesar de que Dios puede permanecer en existencia durante toda tu vida, floreciendo alrededor tuyo, sin que nunca supieras de que Dios está floreciendo alrededor tuyo y es todas las cosas que existen, o sea, Él puede tranquilamente despersonalizarse de que existe desde adentro tuyo creándose afuera y elegir la existencia del sueño de los monos, le llamo yo, que es el sueño de ser todo aquello que está alrededor sin saber que es parte de uno mismo. Él puede vivir tranquilamente en ese placebo de Adán y Eva, de ser el ello y el ella de planeta Tierra fecundándose entre sí para crear a nuevos bebés. Y así el famoso planeta Tierra. Dios tiene esa posibilidad. El mundo está creado para eso. Está creado para que Dios se despersonalice de vos mismo y viva alrededor tuyo como si fuese todo lo demás. Pero a pesar de todo eso, hay una partecita, una pizca de conciencia en la estructura psicológica de nuestra conciencia colectiva llamada Dios, donde sabes perfectamente que el único ser vivo que existe sos vos mismo, el cuerpo raíz. Por lo tanto, la relación es súper plasticola, le digo yo, o sea, pegamento. Están pegados entre uno y el otro, el afuera y el adentro de uno mismo, sin importar qué es lo que esté desarrollando fuera de mí. Así que la solución es amar. No hay otra solución. Cuando existe toda esta amortiguación de energía en este sueño de la vida, la mejor solución es amar. Y si vos ves que ella se ama a ellos y tienen hijos y tienen casas y tienen autos y tienen vida y todos son felices y todos tienen todo y vos no tenés nada y pensás que sos un miserable y que nadie te quiere y etcétera, bueno, quédate tranquilito, viví en paz. Busca tu paz interior. Es lo más importante. También hay que entender que el planeta Tierra se basa en errores. Y hay un error existencial en la existencia de Dios muy grave. Pero ya es así. El decir que ya es así es que el sistema ha errado tanto que enloqueció el sistema. Y hace que Dios funcione erráticamente. A un plano tan inconsciente, en donde esa pizca de conciencia que debería tener de entender que es parte de uno, la utiliza mal. La utiliza a beneficio de la maldad. Y lamentablemente estamos en un mundo en donde los juegos de creación son permanentes, la atracción que le produce eso a la conciencia colectiva de Dios es gigantesca y vive en una eterna lucha en paralelo entre los ángeles que tratan de amortiguar las, los desarrollos energéticos de las formas para que estos no se hagan daño y a su vez los demonios, que son desarrollos previos que se hacen a las formas como experimentaciones, pero que si son puestos en funcionamiento en la vida, se terminan convirtiendo en monstruos dentro de las personas, dentro de las formas, digo yo. Entonces las personas terminan siendo manifestaciones de esos monstruos. Y Dios completamente imposibilitado de poder amarte. Entonces, el sueño se puede convertir en pesadilla, siempre. Pero la pesadilla se puede convertir en un hermoso sueño. ¿De qué depende? Te diría que depende de vos, pero no es así, depende de un todo. Depende de un sistema de existencia que está creado para ser perfecto, pero por alguna razón Dios, al jugar ser todo lo demás, encontró la manera en esta creación de poder jugar en paralelo y en contra de uno mismo. Y ha quedado atrapado en ese, los antiguos dirían el karma, a mí no me gusta utilizar mucho esas palabras, pero bueno, en esa relación de efecto, donde es así, ¿ok? Así que bueno, trata de sacarle el mejor provecho a la vida, lo único que te puedo decir, porque suicidarte no es que está prohibido, pero bueno, podés hacerlo también, podés hacer lo que quieras. O sea, la libertad es gigantesca. Por más que haya, como te dije antes, en este juego un montón de reglas,
protocolos de desarrollo, de funcionamiento de uno mismo, de qué decir, qué no decir, cómo comportarte, bla, 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 bla. Más allá de las reglas del juego, sos libre. Podés hacer lo que quieras. Incluso podés vivir toda una vida sin nunca haber amado. Pero bueno, son decisiones que cada jugador irá tomando a medida que se vaya desarrollando el juego, ¿verdad? Azul con rayos amarillos. Bueno, un día del arte holográfico. Eso significa que es un día en donde la observación que voy a obtener sobre el mundo es puramente holográfica. O sea, mis sentidos están funcionando y calibrados por el rayo amarillo para poder observar el mundo desde el arte holográfico. Según el arte es la manera en que vas a observar y es la manera en que se está creando el mundo. Entonces, el día de hoy, si bien las 7 artes están integradas en el instante presente, cuando se dice que el día es de tal rayo, es porque esa radiancia de la energía es la que va a estar priorizando el desarrollo de un arte específico relacionado con ese rayo específico de la energía. Entonces, el día de hoy es holográfico porque estamos en el tono 7, en el día número 7 de la onda encantada de 13 días. Y la magia de esta cronomeditación es que estamos viviendo 20 ondas encantadas de 13 días. Y hoy nos encontramos ahí. ¿Ok? Y ese lugarcito en donde nos encontramos es K7. Y K7 me dice, canalizo con el fin de soñar. Porque soñar es el poder de la letra K. Canalizo es la acción que me está impulsando el tono que debo desarrollar con el fin de soñar, inspirando la intuición. Es la manera en que debo hacerlo. Inspirando la intuición. ¿La intuición de qué? La intuición para poder soñar. La intuición de qué será eso. La intuición de qué seré yo. La intuición de qué seremos nosotros. Y si lo que voy a estar sellando es la entrada de la abundancia con el tono resonante de la sintonización, a través de las resonancias se ejerce una sintonización que me permite poder hoy, justamente, siempre en tono 7, poder tener la gran oportunidad de sintonizar con la frecuencia correcta de tiempo. Primero que nada. Y después, al sintonizar con la frecuencia 1320, dejarme llevar en la sintonización para poder sintonizarme con todo lo que tengo alrededor, que está todo calibrado en frecuencia 1320 de tiempo, existencialmente y energéticamente. Y así de esa manera, en cada instante presente se está sellando el tiempo, ya que vivimos en el eterno presente, pero no es un tiempo que dura eternamente, son infinidad de tiempos uno tras otro que producen una animación de existencia. Y en cada instante presente el holograma de la vida está quieto, uno está detenido, y en esa detención del tiempo se produce la factorización de energía del propio cuerpo. Por eso en cada instante presente obtengo conciencia de ser todo el cuerpo. Yo, la chispa vital, convertida a cuerpo físico. Y me guía el poder de la visión. Me guía el poder de la visión. Eso significa que, bueno, basándome en lo que estoy viendo, la visión que estoy viendo se produce con la mente. Y la mente lo que hace es definir, medir y cristalizar el holograma sensorialmente en mí, a tal punto que la visión a colores que tengo, porque tengo muchas visiones, por ejemplo, la imaginación es una manera de tener una visión previa, ¿ok? Generalmente la imaginación se utiliza a un nivel subconsciente para poder proyectar en conciencia el holograma que se va a desarrollar al instante siguiente del presente. Es como que es la imagen previa de lo que va a suceder. A nivel subconsciente, a nivel consciente no. La imaginación la utilizamos en relación al pensamiento. Por ahí nos ponemos a pensar algo.
O por ahí se nos viene un recuerdo, y al venir el recuerdo también se viene una previa imaginación, como una imagen medio en blanco y negro y difusa de ese recuerdo. Pero lo que tenemos proyectado plasmáticamente en nuestras almas, dentro de nuestro contenedor físico, acordate que somos pura energía y esa energía está produciendo plasma. El arte plasmático es el arte de poder trabajar con ese plasma lumínicamente, ya que al abrir los ojos en realidad no estamos abriendo ningún ojo. El jueguito muscular de abrir el ojo, de abrir las pestañas y de pronto, me ingresa la luz de Dios, la luz del sol. No existe tal luz de Dios ni tal luz del sol, es tu cuerpo que se ilumina. Es el plasma de tu cuerpo que se ilumina. Y al iluminarse se hace visible lumínicamente, con colores y detalles de los colores, la realidad de eso que fue el holograma de ese instante presente. ¿Ok? Entonces ese es el gran poder de la visión, es el poder de la mente. Y gracias a ese poder de la visión podemos tener una imagen absolutamente clara de lo que estamos creando energéticamente en nuestros cuerpos. Acuérdate que en nuestros cuerpos estamos creando la forma física propia de uno mismo y a su vez todas las sensaciones de un mundo que hay alrededor. Pero cuando abrimos los ojos, o sea, cuando iluminamos nuestro cuerpo, cuando encendemos el plasma de nuestro cuerpo, eco, radio, sónica, térmico, plasmática, lumínicamente, magia. Tenemos un mundo creado dentro nuestro. Así que mira qué gran sueño que estás experimentando. El sueño de creer ser parte de un mundo, de vivir dentro de un mundo y de tenerlo plasmado, eco, radio, sónica, térmico, plasmáticamente alrededor tuyo. Y eso hace que creas y lo sientas como que todo es real. Yo toco este sillón y cierro los ojos y en realidad son mis dedos que están produciéndome la sensación de que estoy tocando algo, pero al verlo obtengo el estado de conciencia de creer que realmente existe. Y eso hace que también se me produzca un límite en todo lo que tengo enarbolado, ecorradiosónicamente alrededor mío, como si todo eso fuese real, como si todo esto existiese. Entonces de esa manera se producen los seres vivos de Dios, las criaturas de la creación, que es un aprovechamiento de datos de la conciencia colectiva de la creación para crearse simbióticamente el existencialismo de ser otras cosas. Y esos son Adán y Eva jugando en el paraíso tierra. ¿Ok? Bueno, espero que lo que te diga no choque demasiado con tus creencias. Lo importante acá es que yo simplemente soy un portavoz del conocimiento cronocrático, te estoy dando una facilitación del conocimiento y a su vez una síntesis del yuxismo base, o sea, de la creencia base que necesitas para poder entrar en el istmo de tu propio yux y de esa manera hacer que la conciencia colectiva de la creación sea tu gran amigo y tu gran amor. O sea, que Dios se convierta en el gran amor, para que no solamente estés obnubilado todo el tiempo diciendo, ay, mi Dios, te amo, y estés todo el tiempo así como un tonto. No, no solamente para eso, porque eso está bueno, es un buen sentimiento, es tu creación, si la tenés mejor, amala, sino para que en aquellos en los que depositas tu amor, sea tu madre, tu padre, tus hijos, tu esposa, tu amante, tus amigos, lo hagas de una manera pero súper evolucionada, sabiendo perfectamente que el que está ahí es Dios jugando a ser el otro. ¿Ok? Y así de esa manera le vas a permitir a Dios a que pueda jugar su juego de la mejor manera, ya que ese juego nace desde el sueño que se produce en la entrada de datos. Y ese sueño es producido por la letra K, por el sello número 3 de la factorización de energía de tu chispa vital. Chau, chau, mi querido. Nos vemos mañana.